El día de hoy presentaremos el proceso especial de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical. En primer lugar, es necesario saber qué es un sindicato. Este se encuentra establecido en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice: de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí. Asimismo, debemos dirigirnos al artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece los casos de disolución. Primero, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para este efecto. Segundo, por acuerdo cuando menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización, adoptando en la Asamblea General y acreditando en las firmas de los asistentes. Tercero, por sentencia judicial. Cuarto, por reducción de los afiliados a un número inferior de 25 cuando se trate de sindicatos de trabajadores. Quinto, en el evento en el que sindicato, federación o confederación se encontrara en curso en una de las causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o quien demuestre tener un interés jurídico podrá solicitar ante el juez laboral respectivo la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. Por otro lado, enfocándonos más en el proceso de disolución, liquidación y cancelación del registro sindical, expuesto en el artículo 380 del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos que la legitimación en activa está en cabeza del Ministerio del Trabajo, el empleador y cualquier tercero con interés jurídico. El legitimado por pasiva es el sindicato al que se quiere disolver, liquidar y cancelar su registro. Continuando con lo anterior, el juez competente es el juez laboral de circuito del domicilio del sindicado y en su defecto el juez civil del circuito. Así, el proceso inicia con la presentación de la demanda por parte de cualquiera de los legitimados en activa, demanda que deberá cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Después de recibida la demanda, el juez, a más tardar el día siguiente, ordenará correr traslado de ella a la organización sindical mediante providencia que se notificará personalmente. En el caso en el que no se pudiera hacer la notificación personal, dentro de los 5 días siguientes, el juez enviará comunicación escrita al domicilio del sindicato, anexando constancia del envío del expediente. No obstante, si después de los 5 días del envío de la comunicación no se pudiera hacer la notificación personal, se fijará dicto en lugar público del respectivo despacho por el término de 5 días. Después de esto se entenderá surtida la notificación. Toda la notificación, el sindicato tiene el término de 5 días para contestar la demanda y presentar pruebas. Finalmente, vencido este término, el juez tendrá 5 días para fallar teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso. Una vez dicta sentencia, se debe saber qué recursos se pueden interponer en este proceso. Frente al fallo de primera instancia, se interpone el recurso de apelación en efecto suspensivo y el tribunal deberá decidir dentro de los 5 días siguientes a la recepción, y frente al fallo de segunda instancia se establece que este no es susceptible de ningún recurso. El proceso de liquidación es algo que se encuentra mayormente en el Código Sustantivo del Trabajo, por no decir que en su totalidad, partiendo del artículo 402, que en su numeral primero nos dice que al disolverse un sindicato, federación o confederación, el liquidador designado por los afiliados o por el juez aplicará a los fondos existentes el producto de los bienes que fuere indispensable enajenar y el valor de los créditos que recaude. En primer término, el pago de las deudas del sindicato, federación o confederación, incluyendo los gastos de la liquidación. Del remanente, se reembolsará a los miembros activos las sumas que hubieran aportado como cotizaciones ordinarias previa deducción de sus deudas para con el sindicato, federación o confederación, o, si no alcanzare, se le distribuirá a prorrata de sus respectivos aportes por dicho concepto. En ningún caso ni por ningún motivo puede un afiliado recibir más del monto de sus cuotas ordinarias aportadas. En el numeral segundo nos dice que cuando se trate de disolución de un sindicato y este hubiera estado afiliado a una federación o confederación, el liquidador debe admitir la intervención simplemente consultiva de un delegado de ella en sus actuaciones. Ahora bien, el artículo 403 nos explica la adjudicación del remanente de la siguiente forma: Lo que quedare del haber común, una vez pagadas las deudas y hechos los reembolsos,
se adjudicará por el liquidador a la organización sindical designada para ello en los estatutos o por la Asamblea General. Si ninguna hubiera sido designada así, se le adjudicará al Instituto de Beneficencia o de Utilidad Social que señale el gobierno. Dicho esto, y para continuar con el procedimiento de la liquidación, nos remitiremos al artículo 404, que se refiere a la aprobación oficial de la liquidación. El artículo 404 nos dice que la liquidación debe ser sometida a la aprobación del juez que la haya ordenado y en los demás casos a la del Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical, debiendo expedir el finiquito al liquidador cuando sea el caso, ¿sí? Y ahora una etapa que es igual de importante a la de liquidación es la etapa de postliquidación. Entonces, ¿qué sucede si el sindicato se disuelve? ¿Qué pasa con todo aquello que éste logró? Entonces, aquí nos remitimos al artículo 474 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dice que si es disuelto el sindicato que hubiera celebrado una convención, esta continúa rigiendo los derechos y obligaciones tanto del empleador como de los trabajadores. Dicho esto, también es posible que se presente el caso del artículo 484 del mismo código, el Código Sustantivo, que dice que en caso de disolución del sindicato de trabajadores que haya sido parte de un contrato sindical, los trabajadores continuarán prestando sus servicios en las condiciones estipuladas mientras dure la vigencia del contrato. La caución que haya prestado el sindicato disuelto subsistirá para garantizar las obligaciones de los respectivos trabajadores.